Amén. Creo que a muchas personas, o a la gran mayoría de personas, les gusta recibir una invitación a una boda. No sé cómo se suele hacer en quizá distintos países, en distintos contextos, pero muchas veces, y hace tiempo ocurría de que te llegaba un sobre de correos, y abrías el sobre y era una invitación a una boda. Y es algo bonito, que hayan pensado en ti y te hayan querido invitar a la boda. Y claro, una boda no es solamente venir y ver cómo los novios se prometen amor, se hacen estos votos, este pacto delante de los testigos, pero también pues las bodas son bonitas pues también por el tiempo de después, porque después, en la gran mayoría de bodas, algo se come, hay un banquete. Yo puedo recordar bodas que no es que hubiera un banquete después, sino que es que habían casi varios banquetes. Me acuerdo una vez, mi familia fue invitada a una boda, creo que era por Tarragona, y no es que hubiera un banquete, es que no paraban de comer, y hubo un banquete tremendo en esta boda, y me acuerdo ir de pequeño y recordar lo bien que comimos ahí. Y bueno, una boda es un tiempo de mucho gozo, y una boda pues también es un tiempo en el que también hay un tiempo después de gozarse con los novios, y muchas veces pues eso, alrededor de la mesa y comer algo. Y es algo bonito que en las bodas se haga esto, y por supuesto en cada cultura se hace de una manera diferente. Pero hoy, en el texto que hemos leído, se habla de banquetes, y se habla de bodas, y se habla de invitaciones a una boda. Así que el título del mensaje en esta mañana es: ¿estás invitado a un banquete? Incluso podría ser: estás invitado a un banquete de boda. Claro, a todos nos gusta eso, pero este banquete es diferente. Todo el pasaje que hemos leído esta mañana ocurre en una comida, un banquete que alguien invitó a Cristo, a Jesucristo, a este banquete, a esta comida, y Jesús aceptó la invitación y fue. Jesús había sido invitado, nos lo dice el capítulo 14, versículo 1, Jesús había sido invitado a la casa de un gobernante, alguien con poder, con riqueza, un gobernante también que tendría sus recursos, y un gobernante también nos dice que era fariseo de esta religión o esta secta religiosa entre los judíos. Y Jesús, como siempre, utiliza toda la ocasión que se le presentaba, y utiliza incluso este banquete para enseñarnos algo muy importante en cuanto a esta invitación que tú y yo también recibimos, porque estás invitado a un banquete. En esta narración Jesús narra la historia de un gran banquete en la que los que habían sido invitados en su orgullo no quisieron ir, así que al final los humildes acaban disfrutando de un banquete. Y hoy Dios te quiere invitar a que con corazón humilde vengas a un banquete celestial por medio de Jesucristo. Eso es lo que queremos ver en el día de hoy, que Dios te quiere invitar a que con corazón humilde vengas al banquete celestial por medio de Cristo, a que con corazón arrepentido de tus pecados y confiando en Cristo vengas al banquete celestial por medio de Cristo. Cristo estaba en este banquete, Cristo estaba hablando en esta comida que le habían invitado, y en medio de la conversación alguien le interrumpe. No sabemos las intenciones de este hombre que interrumpe en el versículo 15, pero cuando Jesús estaba hablando de banquetes y demás, este hombre en el versículo 15 dice: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. No sabemos exactamente a qué se refería, porque a veces tenían ellos una opinión diferente, una opinión equivocada en cuanto al reino de Dios, pero Jesús, como siempre hacía, utiliza esto para explicar el Evangelio, para explicar el mensaje de salvación. Y Jesús entonces cuenta una historia, y nos gustaría empezar por esa historia del versículo 15 al 24 que Jesús cuenta. Me gustaría contaros esta historia, una buena historia siempre fácil de escuchar, cuando alguien te cuenta una buena historia, y eso es lo que hace Jesús, del versículo 15 al 24. Lo primero que vemos en esta historia que cuenta Jesús es un banquete inigualable, un banquete inigualable. Se nos dice ahí en la historia que cuenta Jesús, Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena
y convidó a muchos. Un hombre decidió hacer una gran cena. Ahora, no era una cena para dos, romántica del Día de los Enamorados, no, era una cena a gran escala. Era una gran cena con una mesa bien larga para muchos invitados, que habría mucha gente, porque nos dice que invitó a muchos. Y no solamente sería grande esta cena, que dice gran cena, no solamente grande por la cantidad de gente que iba a venir, sino también esta cena, este banquete, iba a ser grande por la calidad que iba a tener. Porque una gran cena tenía que ser una cena que tuviera calidad, no iban a comer arroz y agua, o pan y agua, no. Sería una gran cena en cuanto a que habría manjares exquisitos allí. Ahora, el Evangelio de Cristo, la salvación que ofrece Cristo es ese banquete que el pecador necesita. Todos, por naturaleza, hemos nacido hambrientos en el corazón. Hemos nacido con una necesidad, una sed, un hambre en nuestra alma. Y el Evangelio es ese banquete, es esa gran cena que llena nuestras almas, que Dios nos ofrece. Por supuesto, el Evangelio es grande, es esa gran cena por la cantidad de personas que habrá, por la cantidad de personas a quienes alcanza, pero también el Evangelio es esa gran cena por la calidad del banquete, porque Cristo mismo lo dijo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Cristo mismo es el banquete celestial al que Dios nos llama a disfrutar de lo que Cristo ha comprado para nosotros, de que Cristo vino, vivió la vida que nosotros no podíamos vivir ni hemos vivido, porque hemos pecado. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir. Él murió también la muerte que nosotros merecíamos morir. Y Él ahora resucitó por nosotros y está allí a la diestra de Dios. Cristo es el Evangelio de Cristo. Y esta gran cena nos habla del Evangelio. Es más, la Biblia nos habla de que aquellos que han recibido a Cristo van un día a disfrutar del mismo Cristo. Y lo habla como una cena. Apocalipsis 19:9 dice: bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Y dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y es que Dios ha preparado un plan de salvación tremendo para el pecador, algo que nadie podía incluso pensar. Dice 1 Corintios 2:9, cosas que ojo no ha visto, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así que este banquete es un gran banquete, pero también este banquete es un banquete, escucha esto bien, es un banquete completamente preparado. Completamente preparado. Dice ahí el siervo que fue a llamar a la gente, a los convidados, versículo 17, el amo lo había enviado y le dijo: dile a la gente, venid, que ya todo está preparado. Todo está preparado. El mantel estaba puesto, perfectamente limpio. Las copas estaban puestas, no solamente estaban puestas, estaban llenas. Los platos estaban ahí, pero la comida ya estaba servida en los platos. Todo estaba preparado. La mesa estaba totalmente puesta. A veces la madre llama a los hijos y dice: la comida está preparada, y llegan los hijos y dicen: mamá, pero si la mesa no está puesta, si aún queda... Pero la madre quizá lo hace para que los niños vengan ya y que echen una mano. Pero en este banquete no es así. Todo estaba preparado. Y por supuesto, en el Evangelio de Cristo Jesús, todo, absolutamente todo ha sido hecho para la salvación del hombre. Cuando Cristo estaba en la cruz, allí en el Calvario, ¿cuáles fueron una de sus palabras? Fueron: consumado es. ¿A qué se refiere? Acabada está la obra, ya se ha hecho todo, se ha hecho completamente todo, la mesa está servida, todo ha sido hecho. Cristo, anticipando ese momento, en Juan 17 dijo: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciste, que me diste que hiciera. Lo he acabado, todo está preparado. Hebreos nos habla mucho sobre eso, y Hebreos nos dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que nos dice eso es que la muerte de Cristo lo ha preparado todo
para tu salvación. Lo ha hecho todo. La mesa está completamente servida, totalmente hecho. A veces cuando alguien nos invita, es algo típico que quizá muchos de vosotros hacéis, alguien nos invita a comer y dices, bueno, yo llevo algo, yo llevo el postre. Y muchas veces mi familia y yo hemos ido a comer a algún sitio y llevamos el postre, llevamos algo. Y alguno diría, bueno, es que no me gusta ir a un sitio con las manos vacías, ¿no? Es de mala educación llegar a un sitio a comer con las manos vacías. Pero ¿sabes qué? Escucha bien. En el banquete celestial eso es inaceptable. En el banquete celestial es inaceptable intentar añadir algo. En el banquete celestial todo ha sido completamente preparado. ¿De verdad que tú piensas que puedes aportar algo a tu salvación? ¿De verdad que tú piensas que tú, por tu bondad, por tus obras, porque tú puedes aportar algo a la salvación que Cristo ha hecho? Cristo lo dijo ya, acabada está la obra. La mesa está preparada, todo ha sido hecho. Y tú dices, no, yo traigo el postre. No, yo voy a hacer algo también. Yo tengo que aportar. Lo que el hombre intenta traer para su salvación, ¿sabes qué? Es una ofensa. Es un pedazo de comida podrida, contaminada y sucia. No puedes añadir nada a este banquete. No puedes añadir nada al Evangelio porque Cristo lo ha hecho todo. Sabes que desgraciadamente el catolicismo romano enseña eso, que tú traes el postre. Enseña que tú tienes que aportar. Sí, Cristo ha puesto los primeros 2 platos, o un plato, y tú pones el otro. Tú llevas el plato principal, o tú llevas el postre. Tú tienes que aportar algo para tu salvación. Tienes que ir al cielo con algo en las manos. Si no, eso no puede ser. No te puedes presentar con las manos vacías. Pero el Evangelio dice lo contrario. O vienes con las manos vacías en cuanto a tu salvación, o vienes diciendo, Señor, no he podido hacer nada para ganarme la salvación. O vienes con las manos vacías, o no vienes. O vienes con las manos vacías, o no vienes. Dice un himno que cantamos, del pecado no podré justificación lograr, ningún precio traigo a ti, mas tu cruz es para mí. A Cristo solo se viene con las manos vacías. Si tú piensas que tú puedes añadir algo a tu salvación, si tú piensas que algo bueno he hecho yo para ganarme aunque sea algo de cielo, Cristo hizo una parte y yo hago la otra, te estás equivocando por completo. Aquí dice, todo ha sido preparado. Todo significa todo, ya está preparado. Todo está preparado, todo. No piensas que tú puedes aportar algo, porque lo que aportas son solamente, como decía Isaías, trapos de inmundicia. No puedes aportar nada a tu salvación. Ven a Cristo con las manos vacías y Él te salva, porque todo ha sido preparado. Es un insulto a Cristo decir yo aporto, porque es decirle tú no lo has hecho bien. Es un insulto decirle a Cristo yo pongo una parte, yo pongo el postre, es decirle no me fío de que tu salvación sea completa, yo tengo que aportar algo. No. La confianza en Cristo es venir con las manos vacías, dándose cuenta, yo no puedo aportar nada. Cuando era pequeño íbamos a comer a casa de mi abuela todos los domingos y siempre leía un cuadro que tenía mi abuela puesto ahí en el comedor que decía, seguramente vosotros lo habéis escuchado, el que viene a mesa puesta no sabe lo que cuesta. El que viene a mesa puesta no sabe lo que cuesta. Pero el Evangelio nos habla de venir a mesa puesta. Cristo lo ha hecho todo. De venir y comer. De venir, que no queda ya nada por hacer. Cristo lo ha hecho todo. Venir y recibir. Venir y comer. Y el que viene a Cristo arrepentido, aunque es verdad que nunca entenderemos todo lo que Cristo hizo, nunca entenderemos, no sabremos lo que le costó de verdad a Cristo poner esa mesa de nuestra salvación, pero aún así queremos meditar más y más en eso, en lo que costó a Cristo darnos este regalo de salvación. Es un banquete que ha sido completamente preparado y también vemos
que es un banquete que es anunciado. Nos dice ahí, versículo 16, convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid. Es decir, el señor que preparó este banquete, el hombre de familia, el dueño que preparó el banquete, no es solamente que lo preparó y dijo, a ver si viene alguien, no, se encargó de anunciarlo. Los convidó, los invitó, les mandó la invitación y luego mandó a su siervo a decirle, venid, venid. Se tomó la precaución de invitarlos una y otra vez. No lo hizo solamente para los que estaban en casa, no, invitó a muchos y se tomó todos los esfuerzos necesarios para anunciar que había este banquete. Y Dios no solamente ha ideado un plan perfecto para rescatar al hombre de su pecado, sino que también ha querido anunciar ese plan perfecto a las naciones. Por eso dijo a sus discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenían que hacer los discípulos? Id y decir, el banquete está preparado, Cristo ya ha hecho todo, ven y disfruta del banquete, ven arrepentido de tus pecados, ven confiando en Cristo y disfruta del banquete que Cristo ha preparado y comprado con su propia sangre. Dios ha enviado predicadores, ha enviado evangelistas para anunciar este banquete. Y hoy te dice a ti, hoy Dios te lo anuncia a ti y te dice, ven, ven que todo ya ha sido comprado, ven que todo ya ha sido preparado. Estás cansado y trabajado y angustiado por la vida y con cargas, Cristo te dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Tienes sed en tu corazón? Hay una sed en tu corazón que nada ha podido calmar y sigues insatisfecho con esa sed. Cristo te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Venga a mí y beba. ¿Tienes hambre en tu corazón? ¿No te sientes satisfecho en este mundo? Cristo dice, venid, comed, como ha leído el hermano, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, comed de lo que es bueno y se deleitará vuestra alma en la abundancia. El banquete ha sido preparado. Cristo ha dado su vida, ha preparado esta salvación de manera completa y ahora dice, ven, ven, ¿vendrás? ¿Vendrás? Tú que quizás estás aquí, has escuchado el Evangelio, la invitación miles de veces y aún no has venido. Tú que estás aquí y te has criado en un hogar cristiano y aún así sigues rechazando el Evangelio, ¿vendrás? ¿Vendrás? No tienes que hacer nada. No tienes que decir, bueno, tengo que mejorar, tengo que ser mejor persona y después vendré. Ay, no, tengo que hacer esto, tengo que hacer tal, tengo que bautizarme, tengo que comenzar a asistir a todos los cultos, tengo que... No. Cristo dice, ven, ven. No hay nada que puedas añadir. No es por hacerte mejor persona que entonces podrás venir. No, Cristo dice, ven, tal como eres, ven a Cristo. Disfruta del banquete. Disfruta del banquete. Un banquete inigualable. Ahora, en segundo lugar, queremos ver unas invitaciones rechazadas. Unas invitaciones rechazadas. Mira lo que dice el versículo 18. Después que se les había dado no solamente la invitación una vez, sino que después otra vez había ido el siervo a decírselo. Versículo 18. Versículo bastante triste. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. Parecía casi que se habían puesto de acuerdo para excusarse, para no ir. Hay una triste realidad aquí. Y es que aunque el banquete sea inigualable, aunque esté todo preparado, aunque Dios haya querido invitar a la gente a venir, hay un rechazo. Hay un rechazo. Aunque este banquete seguía siendo una gran cena, estaba todo preparado, la gente que había sido invitada lo rechazó. Y mira lo que son las excusas. Comienzan a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, o un terreno, o una finca, y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Bueno, poca gente compra terrenos, fincas, sin antes ir a verlos. Pero aquí hay una persona que dice eso. Es que he comprado un terreno y tengo que ir a verlo, a ver cómo es. Así que no puedo ir a esta cena. Qué raro. Pero una excusa. El segundo dice, mira, he comprado, versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes.
Eso era un gran gasto en ese tiempo. 5 yuntas de bueyes sería como ahora mismo un agricultor comprándose un tractor nuevo o maquinaria para el trabajo, y dice, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otra vez, ¿de verdad que te compras algo que te gasta mucho dinero y ni lo has probado? Esto es una excusa, ¿esto es verdad o no? Y dice, te ruego que me excuses, te ruego que me excuses. Uno era más el tema de las posesiones, he comprado cosas. El otro era el tema del trabajo, tengo que probar todo esto. El tercero, versículo 20. Este ni dice te ruego que me excuses. Este directamente dice, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este último ni pide excusa ni nada. Dice, me he casado, no puedo ir. Quizá es la mujer que no le dejaba, le decía, tú no vas, te quedas aquí, no lo sabemos, pero dice, acabo de casarme y no puede ir. No puedo ir. Este hombre era más la familia, lo que le hacía que no fuera a esta cena. Pero al final todos son excusas. Todos son excusas. No sabemos si estas eran las verdaderas razones, quizá parecen más que nada excusas. No sabemos exactamente cuáles serían las verdaderas razones, pero lo que sí sabemos es que no vieron esta invitación, este banquete como algo importante. No lo vieron como tan importante como para decir, dejo esto, dejo esta otra cosa y voy al banquete. Dejo esto y recibo y acepto la invitación y voy al banquete. No, tengo otras cosas que hacer. Tengo que ir a mirar un terreno, las posesiones, tengo que trabajar y mirar estos bueyes a ver cómo funcionan. Estoy casado y estoy aquí con mi mujer, no puedo. Y si te fijas, todas estas excusas eran en cuanto a cosas lícitas, en cuanto a cosas que no eran pecado en sí. Ir y ver y comprar una finca, ¿eso es algo malo? Para nada. Trabajar en el campo e intentar rentabilizar mejor el trabajo, buscar más rendimiento con unos bueyes mejores, no hay nada malo en eso. Dedicar tiempo a la familia, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ¿hay algo malo en eso? Para nada. Son cosas lícitas. No hay nada de malo directamente en estas cosas. Pero ahí es donde Satanás es muy astuto. Ahí es donde Satanás pone la trampa, porque una excesiva atención a cosas inocentes, poniéndolas por encima de Dios, por encima de recibir la invitación y ir al banquete y recibir el Evangelio, poner estas cosas que pueden ser lícitas por encima de Dios, ahí es donde Satanás atrapa a las personas. Poner el trabajo, como este hombre que compró los bueyes, poner las posesiones, como este hombre que había comprado una finca, poner la familia por encima de Dios, poner los estudios, poner el ahorro, poner un hobby por encima de Cristo, es un error fatal y te deja fuera del banquete celestial. Uno tenía propiedades por aquí y por allá, era demasiado rico para pensar en Dios, para recibir a Cristo. El otro tenía mucho trabajo arando en el campo, estaba demasiado ocupado para pensar en Cristo. El otro estaba disfrutando de su mujer y se consideraba demasiado feliz para pensar en Dios, para recibir a Cristo. Y todos se quedaron fuera del banquete. Creo que la aplicación es bien fácil. No tengo ni que aplicarlo. Tantos hay en este mundo, con cosas que dices, pero si no hay nada de malo en eso. Claro que no hay nada de malo, pero si lo pones por encima de Dios, entonces estás cometiendo un error fatal. Y no hay excusa que valga. En Romanos 1 la palabra de Dios nos dice que el eterno poder y deidad se hacen de Dios, los atributos de Dios se hacen claramente visibles por lo que estás viendo. Incluso dice a aquellos que conocen la Biblia, no tienes excusa, eres inexcusable, oh hombre. La creación te dice que hay un Dios al que te debes someter. La palabra que estás escuchando hoy te dice que hay un Cristo que vino a dar su vida por pecadores, por lo cual eres inexcusable. Todas las excusas no valen, no valen. Y estos hombres se quedaron fuera del banquete, se quedaron fuera del reino, se quedaron fuera de la presencia de Dios por poner estas tres cosas por encima del Evangelio. No hagas tú lo mismo. No hagas tú lo mismo. Hay cosas en nuestra vida que pueden ser lícitas. El trabajo, los estudios, hobbies, familia, etc.
Pero si cualquiera de estas cosas te hace que niegues a Cristo, te hace que rechaces la invitación de Cristo, entonces se convierte en un ídolo. Entonces debes ir a Cristo lo primero. Debes ir a Cristo lo primero. No dejes que nada te aparte de la presencia de nuestro Salvador. Estos primeros que habían sido invitados representan en la historia del pueblo, en la historia de Cristo, representan a los judíos, que fueron los primeros que fueron invitados al banquete celestial. Dios había venido por profetas, por todo el Antiguo Testamento, invitándoles a este banquete, y Cristo vino a los judíos. Cristo era judío, Cristo era hebreo, y vino a ellos y les presentó esta invitación al banquete celestial. Y Juan 1:12 nos dice, a los suyos Cristo vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. No quiero yo ir a este banquete celestial, no, tengo otras cosas que hacer, más importantes. Por tanto, el reino de Dios fue quitado de ellos y sería dado a gente que produzca los frutos. Por lo tanto, vemos aquí que el dueño, cuando esto se le dice, versículo 21, entonces enojado el padre de familia. Hubo un claro enojo, hubo una ira del padre de familia, y esa ira la vemos en el versículo 24, que dice, ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, en primer lugar, de aquellos que habían sido convidados con tanto tiempo incluso, ninguno de ellos gustará mi cena. Hay un momento en que Dios dice, hasta aquí, ya está. Dios te ha dado una invitación, otra invitación, otra invitación, otra invitación, y tú la rechazas, y la rechazas, y la rechazas, y la rechazas, y Dios dice, hasta aquí. Mi espíritu no va a contender para siempre con el hombre. Quizás sea hasta el momento en el que ya no escucharás el Evangelio otra vez. Quizás estás ahora escuchando el Evangelio y quizás vas a otro lugar y ya no escuchas el Evangelio, ya no hay más invitación, te olvidas de Dios y nunca más recibirás la invitación del Evangelio. Quizás es porque llega tu último día en esta vida y ya es demasiado tarde. Ninguno de estos que habían rechazado una y otra vez gustaría la cena de este hombre. Y lleva mucho cuidado si estás rechazando una y otra vez el Evangelio. Si te endureces de corazón al Evangelio, puede llegar un día en que Dios diga lo que dijo este hombre, ya está, hasta aquí, hasta aquí. Mi paciencia se ha colmado, hasta aquí. Y la decisión final fue bien clara. Ninguno de estos primeros convidados vendría a la cena ya. Ahora, ¿qué va a pasar entonces con este banquete? El banquete había sido preparado y los primeros invitados no quisieron venir, se excusaron con tonterías y pusieron otras cosas por encima de venir a este banquete. ¿El banquete se echó a perder? No se echó a perder. Vemos en tercer lugar y en último lugar unos comensales, unos invitados dichosos. Dichosos porque se nos dice ahí en el versículo 21, que el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Así que el siervo va y trae a los que estaban ahí en la plaza de la ciudad pidiendo, a pobres, a mancos, a cojos, a ciegos, los trae al banquete, los trae y comienza a llenar este banquete que había sido rechazado por otros, de gente que para la sociedad eran, estos son los pobres, los mendigos de la sociedad. Y sabes una cosa que me asombra de este texto, no dice si los pobres, mancos, cojos o ciegos aceptaron o no la invitación, ellos fueron traídos por la misericordia del padre de familia. Y eso nos habla de que en el Evangelio somos traídos por la misericordia y la gracia de Dios. Es así como es nuestro Señor. No somos traídos al banquete porque Dios va escogiendo los más buenos de la gente. Este que es más bueno que ese, a ese lo traigo al banquete. No, somos traídos por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, por eso fuimos traídos. No fuiste traído tú y tu hermano no, porque tú fueras mejor que tu hermano o que tu familiar. No, fuiste traído porque Dios te amó, porque Dios tuvo misericordia de ti. Piensa en estas 4 descripciones que se dan aquí. Pobres, mancos, cojos y ciegos. Los pobres no tenían dinero para ni pensar en pagar o devolver este favor de este banquete. Los pobres no podían. Los mancos no podían traer nada a este banquete. No podían traer un regalo para devolver algo de este banquete. Los cojos ni podían llegar al banquete. No podían llegar
hasta allí. Los ciegos ni podían ver dónde estaba el banquete, ni podían ver la comida, pero sí la podían comer. ¿Y no es lo mismo que ocurre en el Evangelio? ¿No es lo mismo que ocurre en el Evangelio? Todos nosotros somos pobres espiritualmente. No hay nada en nosotros. Aquellos que vienen a Cristo, Cristo dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Nosotros éramos los pobres espirituales, nosotros éramos los mancos que no podíamos hacer nada con nuestras manos para ganarnos la salvación, nosotros éramos los cojos que no podíamos ni venir por nosotros mismos a Cristo, nosotros éramos los ciegos que no podíamos ni entender las cosas de la palabra de Dios y del Evangelio, y Cristo nos trajo, y Cristo nos trajo al banquete, como esa esposa en el libro de Cantares que dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Y sabes qué? Cuando estén los hijos de Dios en el banquete celestial, todos aquellos que se reconocieron como mancos, pobres, cojos y ciegos espiritualmente, ¿sabes lo que van a decir cuando estén en el banquete celestial? Cuando alguien le pregunte, ¿y tú por qué estás aquí? No van a decir, oh, yo estoy en el banquete porque yo vine. Yo estoy en el banquete porque yo creí. Yo estoy en el banquete porque yo decidí venir aquí. No, no van a decir nada de eso. Van a decir, yo estoy en el banquete celestial porque mi Dios es misericordioso, porque mi Señor es lleno de gracia. Y es por eso que vienen estos comensales, es por eso que al final el banquete se llena, por la misericordia y la gracia del Señor. Pero vemos algo también aquí, que no solamente son traídos o vienen por la misericordia y gracia de Dios, sino que son traídos por una, lo he llamado así, una fuerza piadosa. ¿A qué me refiero? Mira el versículo 21, dice ahí, el Señor le dice al siervo, ve pronto, urgentemente. Y en el versículo 23, cuando ya habían venido algunos, después dice, sigue yendo por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. Esto nos habla a aquellos que conocemos a Cristo de cómo debemos invitar a la gente al Evangelio. Tiene que haber una urgencia. Tiene que haber una urgencia. Hay que ir pronto. Ay, pues ya le hablaré, a ver si dentro de un año, cuando ya tenga confianza con esta persona, a ver si a lo mejor le invito. Es urgente, las personas están muriendo, yendo al infierno. Habla urgentemente del Evangelio. El siervo debía ir y anunciar pronto que el banquete estaba preparado. Y luego dice estas palabras en el versículo 23, fuérzalos a entrar. Y dices, espérate, esto no es ya un poco pasarse, ¿no? La Biblia nunca enseña que debamos evangelizar con la fuerza, o con violencia, o con mentiras. Algunas falsas religiones han intentado expandirse por la espada y hacer las cruzadas y así evangelizar el mundo a través de las guerras y violencia. No, Dios no dice para nada que eso sea su plan de expandir su reino, pero sí que nos dice que hagamos todo lo que esté en nuestras fuerzas para traerlos a Cristo. Todo lo que esté en nuestras fuerzas. Así que invita a la gente. Dicen que no, insiste, diles, yo te recojo, te recogeré y te traigo a la iglesia. Ay, pero no, insisto, me encantaría que vengas. Ay, pero es que no sé, te va a venir bien, insiste con esta fuerza piadosa, si se puede decir así, insiste aún más, invítalos a tu casa y léeles la Biblia. Tráelos a la iglesia, comparte el Evangelio con ellos, comparte versículos, predicaciones, sé pesado, porque están necesitados. Te quiero preguntar, si vieras a alguien en un puente a punto de suicidarse, ¿qué harías? ¿Lo cogerías con la fuerza que tienes y lo pondrías otra vez a salvo? ¿No quieres que haga esa locura? Pues igual, hoy en día hay pecadores que están continuando en su pecado, suicidándose espiritualmente, acabando en el infierno. Y debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos, con el amor de Cristo y con el poder que Dios nos ha dado, para traerlos a los pies del Señor. Y al final, la casa estaba llena. Al final el banquete se llena. Y dice el Señor de la casa, versículo 23, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Y esto nos hace ver como un día en el cielo va a estar lleno. No pienses que el cielo vas a llegar y vas a ver a 4 gatos por ahí. No, el cielo está lleno. Así eran las visiones que ve el apóstol Juan. Estaba completamente
lleno de gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Ahora quizá dices, pero hemos expuesto este texto, hemos hablado de esta invitación, pero ¿no nos hemos dejado algunos versículos? Sí, es verdad, del versículo 7 al 14 no los hemos tratado. Y quería hablar rápidamente en cuanto a estos versículos. Cristo estaba en este tiempo en ambiente hostil y Cristo tuvo unas palabras de reprensión para los que estaban allí. Y les habla de cómo un cristiano debe vivir. La Biblia no es una serie de enseñanzas y por eso la Biblia no es una serie de enseñanzas o reglas para hacerte mejor persona. No nos podemos quedar solamente en las enseñanzas morales, tenemos que ir al Evangelio. Por eso hemos visto primero esta parábola de la Gran Cena, que nos habla de lo que es el Evangelio de Cristo. Y ahora queremos ver estas enseñanzas a la luz del Evangelio. A la luz del Evangelio. Hay un peligro muy grande de desconectar las enseñanzas de Cristo en cuanto a diversas cosas del Evangelio. No, están completamente ligados. Es a la luz del Evangelio que entonces debemos obedecer estas enseñanzas de Cristo. Del versículo 7 al 11, Cristo habla a los que han creído. Cristo habla a los que están siendo parte del banquete y les habla de una humildad que no busca grandes honores. Del versículo 7 al 11, Jesús habla de que si alguien te invita a una boda, no busques los mejores asientos, la mejor comida, el lugar de más honra. ¿Te imaginas? Yo he visto algo parecido en una boda, que se reservan los primeros asientos para la familia, para los más allegados, y llega algún amigo de los novios que se cree que es el más importante de toda la boda, y ve aquí asientos reservados, y piensa, claro, me lo han reservado para mí. Y va ahí y se sienta en los primeros asientos, y tiene que venir el portero y decirle, no, estos asientos están reservados para la familia. Y tiene que ir después y sentarse en el último asiento. Es justo lo que está hablando Cristo aquí. Cuidado con ese orgullo. Proverbios habla de algo parecido cuando dice, cuando te sientes a comer a casa de algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Cuidado de pensar, soy aquí el de más honor. Cuidado con el orgullo. Es parecido también a la actitud del malvado Amán, malvado y orgulloso Amán, en el libro de Esther. ¿Os acordáis de cuando el rey Asuero no puede dormir una noche y quiere darle honores a Mardoqueo? Y llega Amán y el rey le habla de que quiere honrar a una persona, quiere hacerle bien a una persona. Y Amán piensa en su mente, ¿a quién va a querer el rey honrar más que a mí? Yo soy el que merece toda honra. Y Amán dice de cómo hay que hacer para esta persona a la que el rey quiere honrar. Y el rey dice, vale, haz eso con Mardoqueo, que era el mayor enemigo de Amán. Y Cristo está hablando de eso. Esta enseñanza en cuanto a la humildad, y dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enorgullece será humillado. Eso dice en el versículo 11. Ahora, pero eso tiene que estar completamente ligado al Evangelio. El cristiano no debe vivir en orgullo, porque ¿cómo es que entramos a la vida cristiana? Si no es a través del arrepentimiento y a través de la humildad. Así que tenemos que pensar, si el cielo, si el banquete celestial sé que no me lo merezco, si nunca se me ocurriría pensar que yo tengo que tener el primer lugar en el cielo, por lo honrado que yo soy, si nunca se me ocurriría pensar así, ¿por qué voy a actuar así en la tierra? Tenemos que ligar esto al Evangelio, tenemos que ligarlo a la parábola de la Gran Cena. Si sabemos que no nos merecemos el cielo y nunca vamos a pensar de que el cielo yo voy a tener grandes honores, ¿por qué buscamos grandes honores aquí en la tierra? Humillémonos, de la misma manera que llegamos a entrar a la vida cristiana a través del arrepentimiento, vivamos continuamente una vida de humildad y arrepentimiento. Así que el cristiano vive una humildad que no busca grandes honores, pero también el cristiano verdadero vive una generosidad que no espera nada a cambio. Jesús aquí, versículo 12 al 14, reprende al fariseo que le había invitado, al anfitrión, y le dice, mira, tú solo has invitado a los que te lo pueden devolver. Solo has invitado a otras personas ricos y demás. Y muchas veces vivimos nosotros también así. Solo hacemos favores a los que nos hacen favores. Ahora, Jesús no está diciendo que no debamos invitar a amigos o familiares a casa. En otras ocasiones Jesús fue invitado a comer por amigos, y fue. Lo que está diciendo Jesús es que si simplemente tú devuelves un favor, no pienses que esa es una actitud cristiana. Eso lo hacen los del mundo. Eso no es seguir a Cristo.
Y lo que no debemos olvidar es que en todo esto que dice Jesús hay una conexión clara con el Evangelio, entre estas enseñanzas del versículo 7 al 14 y lo que acabamos de explicar del 15 al 21. Incluso, ¿quiénes son los que dice Cristo que invitemos? Los pobres mancos, cojos, ciegos, que se repiten en el versículo 13 y en el versículo 21. Es decir, déjame explicarlo fácilmente. ¿Por qué debo ser yo generoso y dar e invitar a mi casa a aquellos que nunca me podrán recompensar? ¿Por qué es que debo hacer esto? ¿Para ser mejor persona? No. ¿Para ganarme un poco de cielo? Por supuesto que no. No, tú debes invitar a aquellos y hacer bien a aquellos que nunca te podrán devolver, porque es exactamente lo que hizo Dios contigo. Porque es exactamente lo que hizo Dios con el pecador. Dios es el anfitrión que ha invitado a los que no podían devolverle la invitación. Piénsalo así, Dios me invitó a mí. Yo que era pobre y estaba en bancarrota espiritual, yo que era manco espiritual y no podía traerle nada, yo que era cojo espiritual y no podía venir a Cristo, yo que estaba ciego y no podía ni ver. Dios me ha invitado a mí a un banquete inigualable que nunca le podré devolver. Entonces, a partir de ahí, yo quiero hacer lo mismo. Yo quiero vivir ese tipo de vida, no para enorgullecerme, no para ganarme cielo, sino porque Dios lo hizo por mí. Es el Evangelio que nos motiva para vivir para Cristo. Acabando ya, quizá tú estás aquí en esta mañana y quizá tú dices, bueno, es que para mí ya es tarde. Ya he rechazado muchas veces el Evangelio. Se me ha invitado muchas veces a este banquete. Quizá tú dices, seguro que la lista ya está llena. Seguro que el banquete ya está lleno. Hay tantos que han venido a Cristo y yo no. Incluso gente que escuchó el Evangelio mucho después de que yo lo escuché y ha venido antes a Cristo y yo no. O quizás, seguramente Dios ya me ha tachado de la lista de invitados. Seguramente yo ya estoy fuera. O quizás Dios nunca pensó en mí. Pero hay unas palabras al final de este texto que me gustaría que leas en tu Biblia. En Lucas 14, el versículo 22. Son unas palabras del siervo que dice al final, Señor, se ha hecho como mandaste. Y hay unas palabras preciosas ahí. Aún hay lugar. Aún hay lugar. 2000 años después de que Cristo preparó este banquete, aún hay lugar. Aún hay lugar. Hay veces que preparamos un campamento y luego a última hora alguien me dice, ¿quedan plazas? ¿Quedan plazas? Y a veces tenemos que decir sí o no. Pero para el Evangelio, para este banquete celestial que Cristo te quiere invitar, aún hay lugar. Aún hay lugar. No se ha llenado el cupo aún. Dios sigue queriendo invitar y aún hay lugar. Tú que has rechazado a Cristo por tanto tiempo, tú que vienes aquí y no te has convertido aún, tú que vas por los caminos de este mundo perdido, aún hay lugar. Aún hay lugar en Cristo. Aún hay lugar a los pies de la cruz. Tú que quizás te estás equivocando en tu mente pensando, ya es tarde para mí. Cristo te dice, aún hay lugar. Aún hay lugar conmigo para ti. Ven a la cruz de Cristo. Ven a la cruz de Cristo dejando y confesando tu pecado, porque aún hay lugar. Aún hay lugar. Confía totalmente en Cristo como el Salvador de tus pecados, porque Cristo te dice, aún hay lugar. No se ha acabado aún. No se ha acabado el cupo. No se ha llenado la lista aún. Hay lugar. Ven a Cristo. Hay lugar. No es demasiado tarde para ti. No, pero yo tengo ya 60, 65, 70, 75 años. Ya es demasiado tarde para mí. No lo es. Aún hay lugar a los pies de la cruz. Y te amamos y deseamos de todo corazón que vengas, porque aún hay lugar. No se ha acabado el tiempo de la gracia, no se ha acabado el tiempo de la misericordia. Hay lugar a los pies de Cristo. Si vienes arrepentido a Él, hay lugar. Y Él te abraza, y Él te recibe, y Él te limpia de tus pecados, y Él te hace un hijo suyo, y Él te sienta en la mesa para disfrutar de este banquete que Él ha preparado para ti. Él lo ha hecho todo. No vengas a Él pensando que tú puedas añadir. No. Ven a Él con las manos vacías y hay lugar en este banquete.